Y pasamos a la próxima temática y tenemos otro charlista que debería estar con nosotros por ahora. Estamos justo en la hora, si no me equivoco. Y hago el llamado a Mauricio Calderón. Mauricio, ¿estás por ahí con nosotros? Sí, ahí estás. ¿Estás todavía sin micrófono, por si acaso? Ahora sí. No te escucho todavía, por si acaso. De la empresa Olivos, y Mauricio es ingeniero agrónomo, coordinador agronómico de innovación y desarrollo en Olivos Riego. Y tiene 5 años ligado a la investigación en relaciones hídricas en frutales, con participación en proyectos de investigación y publicaciones científicas. Además, una temporada estuvo a cargo de implementación de estrategias de riego eficiente en una agrícola de la región del Maule, así que viene de la práctica, muy bien. Y 2 años coordinador agronómico de innovación en Olivos Riego. Y nos va a presentar sobre cómo regar en tiempo de incertidumbre. Yo creo que todos sabemos que en este momento estamos con harta incertidumbre, y la innovación como clave del éxito. Y sobre Olivos Riego lleva más de 40 años trabajando en cómo aumentar la productividad del agua, inicialmente a través de riego tecnificado y después a través de herramientas tecnológicas como la automatización, los sensores, la telemetría en general. Oye, gracias por la presentación. Sí, ahora María Jesús va a poner la presentación en pantalla y cuando tengamos la imagen ya puedes partir. No, ese fue el video. Ahí estamos. Cómo regar en tiempo de incertidumbre. Así que te dejo la palabra y nos vemos después para las consultas y preguntas del público. Muchas gracias. Bueno, hola, ¿cómo están? Tal como les comentaron ya, yo soy el coordinador agronómico de innovación y desarrollo en Olivos. Olivos es una empresa dedicada al riego tecnificado, presentes tanto en el diseño, instalación y fabricación de productos. Además, somos distribuidores de sensores y automatización. Dentro de los sensores tenemos sensores de suelo, clima y también de planta. La idea es darle un valor agregado al riego. Y dentro de eso vamos a presentar hoy cómo regar en tiempos de incertidumbre y la innovación como clave del éxito. Primero, el contexto. ¿Qué está pasando? Tenemos un problema, está el cambio climático, menores precipitaciones, un aumento en las temperaturas. Aquí en esta gráfica podemos observar cómo en magnitud ha estado ya disminuyendo las precipitaciones y también en porcentaje en la principal zona frutícola del país, que es también relacionada también con el riego, en mayor parte. Entonces tenemos el problema, si habrá agua para regar. La solución que nosotros planteamos es la innovación, pero antes hay que ver qué es la innovación. La verdad es que hay que ver la innovación, veamos, busquemos información. La innovación, tenemos conceptos claves que nos aparecen al buscar esta información. La creatividad empresarial, tecnología y emprendimiento. Entonces, tecnología puede ir por ahí el tema de la innovación. Tecnología tiene que ver con la información, con los datos. La verdad que ahí entran los sensores de humedad, entran los datos. También están las estaciones meteorológicas, más datos. Controladores de riego inteligente, más datos, la información que nos entregan también los caudalímetros, y de repente nos mareamos con tantos datos y la verdad es que, paremos un poco, la tecnología no es lo mismo que la innovación. Vamos un poco más atrás. ¿Qué es la innovación? Según la Real Academia, se define como acción y efecto de innovar. Quedamos ahí más o menos semejante. Veamos un poco más. Creación o modificación de un producto y su introducción en un mercado. Ya algo más. Vamos nuevamente, más información. Innovar. Mudar o alterar algo introduciendo novedades. Otro punto de vista. La innovación es soñar un mundo mejor. Soñar con creatividad. ¿Cómo podemos emplear conocimiento que existe y aplicarlo de manera distinta, con miradas diferentes? Estas son palabras de Ignacio Sánchez, el rector de la Universidad Católica.
Veamos más información sobre la innovación. La OCDE define la innovación como un producto o proceso nuevo o mejorado que difiere significativamente de los productos o procesos anteriores, que tiene tres cualidades muy importantes. Primero, tiene que ser novedoso, tiene que tener nuevos enfoques. Por otro lado, esto tiene que tener una implementación, se deben ejecutar acciones al respecto. Y por último, y muy importante, debe tener un impacto, debe generar mejores resultados, tanto en la eficiencia y efectividad. Por tanto, nosotros en el riego necesitamos estas características, necesitamos encontrar nuevas herramientas, implementarlas para tener mejores resultados con el agua ocupada de la forma más eficiente posible. Y es por eso que la innovación es una herramienta de gestión de la incertidumbre. Entonces, ¿cómo vamos a innovar en el riego? Veamos. La verdad es que la innovación en riego tiene que ser un proceso de mejora continua y nosotros lo vamos a enfocar en dos puntos muy importantes. Primero está la explotación, que es el proceso de regar en sí, cómo nosotros le sacamos el mayor provecho. Pero mientras estamos realizando eso, nosotros tenemos que estar muy atentos a lo que está pasando, dónde podemos encontrar nuevas herramientas, tenemos que estar explorando. Y es por eso que esto tiene que ser un proceso de mejora continua. Dentro de la explotación, nosotros decimos que el riego tiene que ser un proceso cíclico, en el cual está la planificación del riego primero, luego se va a ejecutar, que el plan de riego según una estrategia tiene que ser, y se debe ejecutar. Mientras se está ejecutando hay que verificar que esto se esté realizando a través de distintas herramientas. Al verificar en terreno, verificar que los caudales sean los correctos. Y luego que termine el riego, hay que evaluar. ¿Se regó lo que estuvo planificado? Sí, no, ¿por qué? ¿Cuáles fueron las consecuencias de estos riegos? ¿Quedó seco? ¿Quedó muy húmedo? ¿La planta me mostró algo? Entonces, después de esta evaluación, nosotros tenemos que realizar ajustes y una posterior planificación. Por tanto, esto es un proceso que conlleva un proceso cíclico, estar siempre mejorando dentro de este proceso de explotación del riego. Entonces, ¿cuál es el punto de partida más general dentro de los huertos respecto al riego? La verdad es que el punto de partida más general que nos hemos encontrado nosotros es basar la estrategia de riego en la observación de calicatas, estar viendo cómo se distribuyen las humedades en relación a la calicata. Y es por eso que nosotros, desde este punto de vista, tenemos que ver cómo vamos a innovar en el riego. Y es por eso que la metodología de la exploración en el riego es muy importante. Este es un modelo basado en un modelo de innovación pública. Por tanto, la innovación no es algo que solamente pueda ser dedicada al riego. La verdad es que la innovación está en todos los ámbitos. Pero esto está adaptado para el riego. La verdad es que primero existe un problema, pero el problema nosotros tenemos que verlo más como un objetivo. Hacia dónde queremos llevar nuestra plantación, a dónde queremos llevar nuestro huerto, nuestra producción. ¿Cuál es el problema que tengo? Mucha agua, poca agua, etcétera. Quiero mejorar la producción. Primero es definir un objetivo. Entonces ahí entramos a nuestro modelo de los 3 diamantes. El primer punto es la investigación. Entonces yo debo realizar una investigación respecto a este problema, a este objetivo que quiero alcanzar. Y es así como voy a redefinir el problema, para pasar después a una etapa de diseño. Ver, ok, esta podría ser una tentativa de estrategia, estos pueden ser mis indicadores, y formamos un prototipo. Para luego este prototipo llevarlo a una evaluación y después a un piloto, el cual tendremos que ejecutar. Entonces ahí pasamos a nuestro tercer diamante, la ejecución. Y es acá donde tenemos 3 alternativas. Podemos ir hacia arriba donde dice ajustes y volver a la etapa de diseño para mejorar esto. Podemos decir, la verdad es que este piloto, este prototipado, la verdad es que no llegó a buen fin, no es lo que necesitamos. Por tanto, vamos a generar una nueva exploración
y volver a investigación, volver hasta el punto de origen. Y en el mejor de los casos vamos a encontrar una estrategia de riego de largo plazo. Entonces, estos 3 puntos son muy cruciales para poder tener una buena llegada a la estrategia: investigación, prototipado y ejecución. Dentro de la exploración existen diferentes elementos. Está la investigación y desarrollo como tal. Están las nuevas tecnologías. Existe la colaboración entre empresas, entre universidades. La colaboración es un pilar fundamental también para poder llegar a buen puerto. No todos somos expertos en todo, por tanto, debemos buscar colaboración. Obviamente tenemos que tener un respeto por el ecosistema. Y nuevamente tenemos las nuevas estrategias de riego y la innovación, todo en este proceso exploratorio. Dentro de la exploración existen diferentes pautas. Por ejemplo, cómo se puede regar a través de sensores de humedad de suelo, que es el primer gráfico que se presenta aquí a la izquierda. También existen pautas, que es esta tabla de al medio, en la cual se muestran diferentes directrices respecto a mediciones de planta, en este caso potencial hídrico de tallo, en la cual nosotros que debemos llevar hacia lo que está hacia más a la derecha, que es poder integrar variables de suelo, planta y atmósfera de la mejor manera posible para llevar nuestro riego a un fin productivo, a nuestro objetivo. Dentro de la exploración les voy a presentar una nueva tecnología. Si no la conocen, esto es el microtensiómetro, en el cual es un sensor que se instala en la planta, en el tronco de la planta, el cual mide el potencial hídrico de tallo de manera continua, todos los días, durante todo el día. Y la verdad es que, ¿cuál es la ventaja de tener este sensor respecto a la medición tradicional de potencial hídrico? Primero definamos qué es potencial hídrico. El potencial hídrico es la fuerza con la cual la planta está reteniendo el agua, cuánto le cuesta mover el agua dentro de ella. Es su condición hídrica, en palabras simples. Y entre más le cuesta mover el agua, entre el potencial hídrico sea más negativo porque se expresan en unidades negativas de presión, porque existe una tensión dentro de la planta, vamos a ver que está en valores más negativos. Y cuando tiene condiciones hídricas más favorables, más cercanas a la capacidad de campo o saturación, va a estar más cercano al cero. Entonces, más estresado, le falta agua, va a tener valores más negativos, y valores menos negativos cercanos a cero implica condiciones más de saturación, ¿ya? Aquí vemos el comportamiento del sensor versus la bomba Actolander o cámara de presión, en la cual es la otra alternativa de medir el potencial hídrico, y más validada es la bomba de presión. Y este sensor, la verdad es que podemos ver tanto en cerezos como en ciruelos, que tiene un comportamiento prácticamente idéntico, llegando a tener muy buenas relaciones, como se puede observar. Este es el sensor de FloraPulse, que nosotros ya llevamos trabajando con él 2 temporadas para poder validarlo y introducirlo al mercado nacional. Pero bueno, vamos a ver qué es lo que pasa en la práctica cuando vamos de la exploración a la explotación. Ahora vamos a ver el caso de un huerto de cerezos. Son 30 hectáreas, en la cual se realiza un riego basado en la evapotranspiración de cultivo más indicadores de riego, versus la temporada anterior, que se realizaba significativamente la planificación de los riegos mediante el punto de partida que dijimos anteriormente, las calicatas. En el primer gráfico, en colores azules y celestes, están los datos de riego y evapotranspiración de cultivo, en el cual se ven las diferencias que existen entre la línea azul y la línea celeste, versus la temporada 2020-2021, donde aparecen en rojo los riegos de la temporada y en rosado la evapotranspiración de cultivo. La evapotranspiración de cultivo es la demanda que tiene la planta teóricamente, ¿ya? Podemos observar que mediante el seguimiento de estos indicadores de riego y la evapotranspiración de cultivo se llegó a tener
un 27% de mejora en la eficiencia de los riegos respecto a la temporada anterior. Esa fue la magnitud. ¿Cuánto se regó de esa evapotranspiración de cultivo? La verdad es que en la temporada 2019-2020 se regó un 120% de la demanda, versus la temporada 2020-2021 que se regó un 90%. Esto muy influido por la lluvia que existió a finales de enero. Y de esa manera se logró tener esta agua disponible del 27% de diferencia entre ambas temporadas de 80.000 metros cúbicos. La verdad es que esto, si lo comparamos a números muy gruesos, equivaldría fácilmente a 8 hectáreas más del mismo cultivo. Vamos a ver otro caso ahora. Vamos a ver el riego de nogales basado en el comportamiento del potencial hídrico respecto a estas pautas que anteriormente les mencioné. Dentro de las pautas del potencial hídrico existe la línea de base. La línea de base corresponde al potencial hídrico de una planta sin necesidades hídricas, cuando están completamente está completamente regado. Se podría decir que la línea de base indica el potencial hídrico que la planta estaría a capacidad de campo. Pero cuando uno mantiene la planta en esta línea de base, está más asociado a condiciones de saturación, porque tiene que estar constantemente regando para poder realizar esto. Entonces se estableció un indicador de riego en base al potencial hídrico, a una diferencia con esta línea de base respecto a las pautas que anteriormente les mencioné. Y así podemos ver que los riegos se van dando a través que el potencial hídrico se acercaba a este índice de riego. El potencial hídrico sería la línea verde, la línea de base es la línea celeste, la línea de riego corresponde a la línea roja y los riegos están expresados en estas barras celestes. De esta manera se pudo obtener una mayor eficiencia en el riego, de bajar de un 37% por sobre la evapotranspiración a un 8% gracias a esta mejora por potencial hídrico, a este riego por potencial hídrico. ¿Y qué implicó esto? Para estas 50 hectáreas de nogales equivaldría a 120 metros cúbicos más de agua disponible que podríamos utilizar en un mismo cultivo o en otro o para algún vecino, por ejemplo. La verdad es que es mucha la cantidad de agua disponible que puede dejar. Pero vamos a otro caso. La verdad es que este es un caso ya un poco más avanzado, que es un riego sitio específico mediante el potencial hídrico de tallo y además el riego deficitario controlado. Este es el caso de unos ciruelos para deshidratados, en el cual se pueden observar en las barras celestes los metros cúbicos regados, en las barras naranjas los kilos producidos. Esta línea roja que aparece es la evapotranspiración de cultivo. La línea azul es el promedio total de los riegos, que corresponde a 5.000 metros cúbicos por hectárea aproximadamente. Y la diferencia entre estos riegos y la evapotranspiración de cultivo es de un 54.6% de la evapotranspiración y un rendimiento de 9.000 kilos por hectárea aproximadamente. La verdad es que gracias a esta técnica uno puede obtener sectores subsidiarios. Se puede observar que el sector 2, 3, 4 son capaces de subsidiar los sectores, por ejemplo, el 16, que es uno de los que tiene mayor consumo de agua en respecto a los otros. En la línea verde corresponde al potencial hídrico de tallo, el cual indica que los valores más negativos, los que están más hacia abajo, como en el sector 16, necesitan un mayor requerimiento de agua. Y mediante estos establecimientos de parámetros fisiológicos para la programación de los riegos, se logra una disponibilidad de agua total en el huerto en comparación a este riego teórico, el cual era el riego utilizado en este campo anteriormente, de
778 metros cúbicos disponibles. Esto equivale a una gran cantidad de agua, a lo mismo que podría consumir 14.200 habitantes en Chile durante un año. Por último, les quiero proponer desafiar radicalmente la disponibilidad de agua. La verdad que las herramientas están, las metodologías están. Hay que recordar, la innovación no es lo mismo que la tecnología. La innovación es un proceso con una metodología asociada. Y la tecnología son herramientas de la innovación para poder innovar. La innovación es realizar cambios en el proceso productivo a través de la exploración. Y tiene que tener 3 características fundamentales: que sea novedoso, se debe implementar para que puedan tener un impacto en la eficiencia y eficacia. La verdad que comprar un sensor, instalarlo y no utilizarlo, solamente lo transforma en una mala inversión. Así que por su atención, muchas gracias. Y los invito nuevamente a desafiar radicalmente la disponibilidad de agua. Muchas gracias, Mauricio. Ya volví. Muchas gracias por la interesante presentación. Y te quisiera hacer unos comentarios y preguntas, si te quedas con nosotros un ratito. Sí, por supuesto. A mí me llamó la atención la introducción en tu charla, porque estamos hablando de innovación en general. Y como tú dijiste también al final, la innovación es un proceso. Ahora, si estamos hablando de una empresa agrícola ya un poco más grande, con procesos establecidos, etcétera, me imagino que llevar a cabo la innovación con algún tipo de proceso y la gente ya sabe cómo funciona la cosa, está todo establecido, hay gerente de innovación de repente, o hay encargados de nuevas tecnologías de innovación. Ok, pero ¿cómo lo hacemos con empresas más pequeñas, que son más familiares, agricultores que trabajan con un equipo más pequeño, que no tienen un gerente o un encargado para cada cosa? ¿Han tenido experiencia? Porque me imagino que ustedes igual asesoran en esa línea. La verdad es que sí hemos tenido experiencia. Lo primero es poder capacitarlos. La verdad es que el acceso a la información es lo principal para poder tener nuevas herramientas para tener un desarrollo en procesos más eficientes. Y la verdad es que pequeños cambios, como el simplemente de empezar a recopilar los datos, ver los históricos y ver lo que pasó, tiene un impacto tremendo en pequeños productores y en grandes aún más. Y muchas veces se confunde y uno piensa que las empresas más grandes tienen los mejores procesos. Y la verdad que muchas veces es donde menos pueden tener un control, porque se pierden con tanta información. La verdad que, como mostré en una de las diapositivas, tienen mucha tecnología, muchas cosas, pero tienen tantos datos que no son capaces de poder administrar toda esa información. No tienen indicadores objetivos y rápidos para poder tomar decisiones. Gracias por la respuesta. Y tenemos otras consultas, estoy viendo el chat. Hoy se han hecho muchos esfuerzos en la introducción de tecnologías como el riego localizado o a presión. No obstante, ¿cómo estamos hoy respecto a las capacidades para optimizar la programación del riego? La verdad que estamos muy avanzados en el tema de programación de riego. Podemos hacer programaciones respecto a condiciones, podemos hacer programación respecto a los sensores de humedad. La verdad es que hay tantas herramientas, nosotros contamos con unos programadores, la verdad, muy robustos que permiten automatizar esto prácticamente en un 90%, pero no se puede dejar de lado nunca la parte humana, o sea, está la parte de que tenemos que estar, como lo dije en la metodología, hay que evaluar, hay que verificar. La verdad es que si nosotros automatizamos todo sin un control respectivo de estar evaluando, planificando y reevaluando, haciendo los ajustes necesarios, aunque tengamos los mejores equipos, no va a contar de nada, porque lo importante es ser eficiente y para eso debemos implementar estos modelos.
Muchas gracias. La segunda consulta de parte de Claudia. Gracias, Mauricio. Dice, ¿tienes algún artículo de la información y tecnología mostrada, por favor? Podríamos hacer igual lo siguiente, que Claudia se puede contactar directamente contigo. De Sí, por repente María supuesto. Jesús deja en el chat también el correo de Mauricio y ahí pueden preguntar la información un poco más detallada y si tienes algún artículo se lo podrías enviar después. Sí, encantado. Se puede meter a nuestra página web, hay información. En la misma presentación están los contactos respectivos, así que después pueden revisarlos de nuevo y contactarnos. Nosotros encantados. Perfecto. Y ahí tenemos consulta de Claudio. ¿Hace cuánto comenzaron a integrar el concepto de innovación en Olivos? ¿Fue un proceso sencillo? Mira, la verdad es que el proceso de innovación en olivos es una mejora continua, tal como el proceso de innovación en riego. Lo intentamos implementar ya hace 2 años ya, que fue cuando se creó el área de innovación y desarrollo, que se define como Olivos Innova. Y actualmente estamos en un proceso de innovación ya empresarial, en la cual estamos en una metodología muy fuerte de cómo es un proceso, estamos aprendiendo a innovar, de que es una mejora continua. La verdad es que la colaboración es lo más importante. Súper. Ahí están comentando igual en el chat que en el stand de ustedes en la feria hay más información y muy buenos videos igual, así que hacemos la invitación a todos de pasar al hall de la exposición y a visitarlos también en el stand. Yo creo que ya estamos bastante bien en el tiempo, así que cualquier consulta adicional a través del chat o directamente a Mauricio o visitar simplemente el stand también en la exposición. Así que Mauricio, muchas gracias por estar con nosotros y por la interesante presentación de hoy. No, gracias a ustedes por la invitación y que sea un éxito todo, por favor. Muchas gracias. Que estén muy bien. Y Cuídense. gracias, cuídate. Chao, chao.